Y hoy quiero compartir contigo la palabra que te mencionaba yo la semana pasada, la invitación que nosotros tenemos a las fiestas del Cordero, la boda del Cordero. Y bueno, yo creo que es un acontecimiento muy importante. Cuando hablamos de una boda, pues habla de un acontecimiento importante, no solamente para el novio, la novia, sino también para los invitados. Ser invitado a una boda es un privilegio y también le ponemos un interés importante a cómo vamos a vestir, cómo vamos a presentarnos y ser partícipes de esa boda. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños recurrentes que a veces les preocupa lo que puedan significar? Yo creo que hay personas que pueden realmente decir, yo tengo sueños recurrentes que en un momento dado sí causan cierto temor porque, como dice la palabra, es algo recurrente que llega en un momento dado a preocuparnos. Y muchas veces buscamos qué será lo que significa ese sueño. En una ocasión escuchaba a alguien decir que continuamente tenía un sueño recurrente, donde él se encontraba en algún lugar público y se daba cuenta de que le faltaba una o más de sus prendas de vestir. Después de leer ciertos libros sobre sueños, llegó a la conclusión de que no era el único que tenía este problema, pero esto para él era algo bastante incómodo. Pero al despertar se daba cuenta de que solo estaba soñando. Como yo te mencionaba la semana pasada, si nosotros somos invitados a una boda y vemos la parábola de la cual Jesús menciona y en la cual meditaremos en esta mañana, como dice Mateo 22, versículo 2 al 14, nos dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí en esta parábola nosotros podemos ver muy claramente y a lo mejor entendemos claramente el significado de lo que Jesús estaba hablando. Por lo regular, cuando a mí me toca predicar, siempre sábado en la noche, doy una repasada a la predicación, los versículos, lo que puse como introducción, etcétera, etcétera. Y me acuesto meditando en todo eso. Y me levanté con una pregunta. ¿A quién está respondiendo Jesús? Porque si vemos el versículo 1 de Mateo 22, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, y la parábola que acabamos de leer,
Entonces eso llamó mi atención en la manera en que me levanté. Esa pregunta vino a mí: ¿a quién está respondiendo Jesús? Entonces lo que hice fue referirme al capítulo 21, donde ciertamente no hay una pregunta directa a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algo que me llamó precisamente la atención del capítulo 21, si nosotros lo miramos, y yo creo que es la introducción de lo que voy a estar compartiendo con ustedes, porque vamos a ver la importancia de lo que nosotros encontramos en el capítulo 21. Entonces, vamos a mirar ese capítulo 21, nada más como manera de introducción de lo que realmente, por qué Jesús estaba compartiendo esta parábola. En el capítulo 21 nosotros podemos ver que habla de juicio, y si nos damos cuenta, este capítulo 21 de Mateo nos muestra la última semana de actividades de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tomas en consideración que el ministerio de Jesús duró 3 años, pues realmente vemos de qué manera sobresale esta última semana de Jesús aquí en la tierra. Y es por eso que el capítulo 21 nos muestra, como yo te decía, algo que llamó mi atención en esta mañana fue precisamente eso, porque vemos que el capítulo 21 de Mateo abarca solamente una semana y es de tremenda importancia porque forma la médula del Evangelio. Es la parte principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que los 4 evangelios reflejan el inmenso valor de este breve periodo de tiempo, o sea, esta última semana de nuestro Señor Jesús en su ministerio. Y vamos a ver que estos 4 evangelios pues dedican este evento en cada uno de ellos. Vamos a ver que Mateo le dedica 8 capítulos de los 28 que tiene este evangelio, que viene siendo el 28.6%. Marcos, que tiene 16 capítulos, le dedica 6 capítulos de esta última semana de Jesús, o sea, el 37.5%. Lucas, que tiene 24 capítulos, le dedica 6, que viene siendo el 25%. Y Juan, de 21 capítulos que tiene, le dedica 9, o sea, el 42.9%. En total podemos decir que de los 89 capítulos que tienen los 4 evangelios, 29 capítulos están dedicados a esta última semana de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el 34% de los 4 evangelios, que dedican precisamente estos capítulos a este periodo de tiempo, como yo te mencionaba. Entonces, es bien importante que si nosotros lo comparamos, como ya te decía, a los 3 años que Jesús llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra, o si lo comparamos con los 33 años de vida que Jesús tuvo aquí en la tierra, pues vemos que entonces esta semana es de gran relevancia. Y eso es precisamente algo bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente vemos, como te acabo de mencionar, es la médula espinal de los evangelios. Y si nosotros le damos realmente la importancia, vamos a entender el por qué Jesús está compartiendo de esta manera. Lo vuelvo a recalcar, en esta última semana vemos que habla de juicio, lo que pasó en la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Entonces, de esta manera, cuando miramos este evangelio, e inclusive voy a hacer referencia a lo que encontramos en este capítulo 21.
Empieza hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús es proclamado el Mesías por todo el pueblo, recuerda que él entra montado en un asno y todos empiezan a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después viene la purificación del templo, cuando Jesús echa afuera a todos los comerciantes que estaban ahí en el templo, y Jesús enojado les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos también que Jesús comparte acerca de la maldición de la higuera estéril, cuando Jesús maldice la higuera, y sabemos que cuando sucede esto, y por qué Jesús lo hace, recuerda que Jesús se acerca a la higuera para buscar fruto, y al no encontrar fruto, ¿qué sucede? La maldice. También vemos entonces que Jesús es confrontado por los escribas y fariseos y le dicen: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús, en lugar de darles una respuesta directa, él dice: bueno, yo te voy a contestar si tú me contestas. ¿Quién era Juan el Bautista? Y ellos dijeron: bueno, si decimos o no reconocemos que no era nadie, pues nos vamos a echar al pueblo en contra, porque ellos lo tenían como profeta. Y simplemente deciden decir: no lo sabemos. Dice: ¿con qué autoridad hacía Juan todas estas cosas? No lo sabemos. Pues así yo también. No te voy a decir con qué autoridad se hacen todas estas cosas. Entonces, lo que yo te mencionaba, cuando Jesús habla de la higuera estéril y la maldice, está haciendo una referencia a lo que va a acontecer en ese momento con el pueblo de Israel. Viene el juicio sobre la nación de Israel, porque no daba fruto. Luego viene precisamente esa confrontación con Jesús y mostrar su autoridad sobre lo que estaba haciendo. También vemos la parábola de los dos hijos, que habla de una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Y también la parábola de los labradores malvados. Si tú tomas en consideración esta secuencia que encontramos en este capítulo 21, te vas a dar cuenta que habla entonces del juicio, de todo lo que vendrá precisamente por causa del sacrificio de Jesús, para que todo aquel que se arrepienta pueda entonces ser aceptado como hijo de Dios. Y también vemos entonces que así como acontece en la parábola de los labradores malvados, lo que ellos hicieron con el hijo del dueño de la vid, y es así como entonces nosotros nos enfocamos en esto. Esto te lo digo nada más como introducción acerca de lo que realmente vino a mí en esta mañana, para que podamos entender y de qué manera muy clara el Señor entonces está hablando para estos tiempos. Sabemos que se ha estado hablando acerca de lo que va a acontecer, acerca del fin del mundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la tribulación, etcétera, etcétera. Y aunque a lo mejor no quisiéramos enfocarnos tanto en eso, realmente tiene relevancia para los tiempos en que estamos viviendo. Y además porque Jesús lo está manifestando de esta manera. Es por eso que para nosotros, una vez enfocándonos en la parábola que acabamos de leer aquí en Mateo 22, vemos que en dicha parábola Cristo habla de un rey que prepara una gran boda para su hijo, para el príncipe. Sabemos entonces que cuando la parábola dice, porque el reino de los cielos es semejante a, está haciendo referencia de que el reino de Dios viene para establecerse aquí en la tierra. Entonces vemos que cuando Dios habla de esta manera, o Jesús habla de esta manera, vemos entonces el juicio que viene para la tierra, para los hombres, para el ser humano. Y vemos que precisamente todo empieza en la casa del Señor,
¿Por dónde empieza el Señor a traer juicio? Sobre su casa. Y vemos que aquí lo está haciendo sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que el rey representa ¿a quién? A Dios. Jesucristo representa al príncipe. Dentro de las bodas sabemos que la novia, ¿quién es? La iglesia. Entonces vemos la importancia y la relación que vemos en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey prepara una gran boda para su hijo. Sin embargo, vemos que los que son invitados, en este caso hace referencia a la primera invitación para la boda, para ser partícipes de la boda, es al pueblo judío, a la nación de Israel. Ellos fueron los primeros invitados. Pero ¿qué hicieron ellos cuando ya todo estaba listo y dijo el rey, dile a mis invitados que pueden venir? Los invitados principales, que era el pueblo de Israel, pues simplemente rechazaron esa invitación. Y vemos que no solamente la rechazaron, ¿qué hicieron? Dice que unos dijeron, no vamos, pero dedicaron su tiempo para ir ¿a dónde? A lo que acostumbraban. Unos se fueron a su labranza, otros a atender su negocio. Se enojó el rey por cuanto no aceptaron su invitación, y vemos entonces que también cuando sigue haciendo esta invitación a los que habían sido invitados primeramente, no solamente rechazaron la invitación como acabo de mencionar, sino que también ¿qué hicieron? Dice que pues, tomaron en afrenta a los siervos y algunos mataron. Y esto nos habla precisamente de todo aquello que ha sido la historia de no solamente del pueblo de Israel, sino lo que ha acontecido. Vemos que ellos, como dice Primera de Juan, capítulo 11, porque a los suyos vino, ¿y qué hicieron? No le recibieron, lo rechazaron. Por eso todo aquel que ahora cree en Jesús, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y lo vemos en esta parábola. Se enoja tanto el rey con los primeros invitados, el pueblo de Israel, que después que dice, mandó a sus ejércitos para que destruyesen a todo este pueblo malvado, a toda esta ciudad malvada. Entonces está tomando juicio Dios sobre la nación de Israel, y ahora dice, vayan y traigan a buenos y malos. O sea, ¿a dónde tenían que ir los siervos? A todos lados. O sea, a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu. Y dice, ve e invítalos a que sean partícipes de la boda. ¿A quién está haciendo referencia? A nosotros, a todos los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel. Entonces, de manera muy clara podemos ver en esta parábola lo que realmente está aconteciendo aún en estos tiempos. La repercusión de esto que vemos para estos tiempos. Por eso la iglesia no puede perder el enfoque de ir para invitar a otros. La iglesia no puede perder la perspectiva, porque dice, id y traigan, inviten tanto a buenos y malos para que participen de esta gran boda, la cual ha preparado para su Hijo. Entonces, de esta manera vemos que este segundo grupo que es invitado, que eran buenos y malos, y mientras están todos sentados disfrutando la ocasión, la atención se centra sobre un hombre que no está vestido apropiadamente. También esto es motivo importante de que nosotros lo estemos considerando. Porque ¿qué dice el versículo 11 y 12? Dice que cuando ya estaba la boda, ya estaban todos los invitados, buenos y malos, que habían llegado. Dice entonces que entró el rey, en el versículo 11 de Mateo 22, dice, entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué quiere decir esto? No supo qué decir, no supo dar una explicación. Vamos a ver que él porque fue descubierto
porque no tenía el atuendo apropiado para una boda, como mencionaba en la introducción de la predicación pasada. Siempre cuando hablamos de que somos invitados a una boda, lo tomamos como un gran privilegio para poder entonces asistir, y en lo primero que pensamos, ¿qué me voy a poner? Siempre buscamos lo mejor, la mejor ropa, y si es necesario compramos un atuendo nuevo para estar presentables por el privilegio que tenemos de asistir a esa boda. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la vestimenta adecuada para una boda? Recordemos, vamos a enfocarnos ahora. Nosotros somos la novia, Jesús es el novio, y sabemos que pues nuestro atuendo tiene que ser el adecuado. Amén. ¿Por qué? Porque vemos que este hombre que no estaba vestido con la ropa adecuada para la boda, él estaba mostrando una actitud drásticamente opuesta a lo que representa una boda. Y su presencia era una ofensa intolerable. Es por eso que el rey se le acercó, el rey mismo se le acercó y lo confrontó. Dice, hey amigo, ¿qué haces tú aquí si no tienes el atuendo adecuado para estar presente? Y él no supo qué decir. Por eso vemos que él mostraba una actitud drásticamente opuesta a lo que representa una boda. Entendemos también en estos tiempos que a la mente moderna esta reacción le puede parecer exagerada. Realmente nosotros hemos visto un cambio muy drástico. Los que somos ya de los 60, 70, 80, en estos tiempos vemos que se ha descuidado mucho la presentación. Antes era de que a un niño tú no le preguntabas, ¿qué corte de cabello quieres? Era casquete corto y no había de otra. No se permitía en la escuela cabello largo, ni pintado, mucho menos. O sea, había ciertas reglas, aunque a lo mejor drásticas, pero fueron las mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los padres se preocupaban por una buena presentación. ¿Sí? Sabíamos que el pelo largo, descuidado, sucio, pues manifestaba pues una actitud rebelde en aquellos tiempos. Ahora vemos que ya no es tan importante eso. Además, si te peinas bien y si no, tampoco. Pues tú puedes llegar todo desalineado y a la gente no le importa. Dicen, es la tendencia de hoy. Es moda, ¿no? Y todos quieren ya estar como esa persona. Bueno, pero eso ya podría ser tema para otra cosa. Pero antes era así. Mucho más en aquellos tiempos. De hecho, en algunas culturas o tradiciones se acostumbraba que el mismo que iba a oficiar, a preparar la boda, daba la vestimenta la cual los invitados tenían que usar. Imagínate, ¿no? Todo lo que realmente involucraba ser parte de una invitación a una boda real. Por eso vemos que la vestimenta es muy importante. Como yo te decía, en estos tiempos ya no se fija uno tanto en eso. Todo lo toman como tendencia, como moda, aunque así estén peor, ¿no? En la peor presentación que puedan ellos tener dentro de un grupo que esté celebrando algo. Entonces, primeramente, estamos hablando de la boda del hijo de un rey. Y vemos que esta parábola contiene la historia, comienza con muchas otras cosas, como ya te mencionaba. El reino de los cielos es semejante a, ya te mencionaba lo que es. Vemos que es semejante a un rey que prepara el matrimonio de su hijo y envía invitaciones. Como te decía, una invitación extendida a una boda por un rey es un acontecimiento sumamente importante. ¿Por qué? Porque el que se va a casar es el príncipe, el hijo del rey. Y un evento tan importante merece toda la atención. Aunque yo no soy dado muchas veces a mirar todo lo que acontece en el mundo, a veces yo creo las mujeres tienen más a mirar todos esos acontecimientos. Por ejemplo, la boda del príncipe Harry con Meghan, el nieto de la reina
Isabel II de Inglaterra, pues vemos que cuando se casa alguien o cuando uno de ellos se muere, pues es un acontecimiento mundial, ¿verdad? Imagínate, cuando uno de sus nietos de los príncipes se casan, pues es un acontecimiento, una boda real, y pues todos quieren ser partícipes. Yo creo que muchos famosos quieren ser invitados, ¿verdad? Pero no todos logran esa invitación. Y yo creo que aquellos que tienen dinero aún quisieran o pudieran pagar una fortuna con tal de ser parte de ese acontecimiento. Entonces así son las cosas que muchas veces nosotros vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque vemos la importancia. O sea, se casa un príncipe, no es el vecino de la esquina que se va a casar. A veces no le damos esa importancia, pues que se case. Pero estamos hablando de un príncipe, el hijo de un rey. Y eso atrae mucha atención. Y como te decía, ¿cuántos no quisieran ser invitados a una boda real? Toda la gala que se maneja, ¿verdad? Yo veo como las mujeres, en este caso, cuando lo veo, porque Vivi, porque Eli lo están viendo y hablan de la ropa y cómo va vestida esa mujer, esa persona, ¿no? Y todo aquello. Como mencionaba la semana pasada, para un hombre todo es más sencillo. No nos preocupamos tanto que combinamos esto o aquello como la mujer, ¿verdad? Que piensa en todos los accesorios y todo lo que pudiese llevar y ponerse, como a veces decimos aquí, hasta colgarse el molcajete, ¿sí? Con tal de estar bien presentable en esa ocasión. Y te digo, muchos de los que no fueron invitados, pues a lo mejor hubiesen pagado una gran fortuna por poder asistir a esa boda real. También vemos que el interés que suscita una boda real en nuestros tiempos modernos, vemos al leer esta parábola que es difícil entender por qué algunos rechazaron la invitación. Imagínate, ¿tú rechazarías una invitación a un acontecimiento tan importante como una boda real? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nadie rechazaría una invitación así. Pero ¿qué dice el versículo 3? No quisieron venir. Simplemente decidieron, no quisieron ser parte de. Por eso, la importancia, el juicio que Dios está trayendo sobre la nación de Israel. O sea, Jesús lo explicó de manera muy clara en esta parábola. Simplemente no quisieron venir. Aun cuando la fiesta era magnífica, porque vemos cómo ya estaba preparado el banquete, estaban ya los animales muertos, preparados, imagínate unos filetes de res, manjares sin límites, una orquesta y baile bajo las estrellas en los jardines de un palacio. Y todo eso fue rechazado por los que habían sido invitados primeramente. Entonces, para animarlos a aceptar la invitación, el rey envió a sus siervos, pero estos fueron agredidos y algunos hasta asesinados, lo que para el rey fue algo terrible y una gran afrenta. ¿Qué hizo el rey entonces ante esta circunstancia? El rey se enfureció enormemente. ¿Y qué vemos en el versículo 7 y 8? Al oírlo el rey, cuando el rey escuchó que sus siervos habían sido afrentados y asesinados, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sabemos que para el año 70 la ciudad de Jerusalén, el templo de Israel, pues fue destruido. Recibieron precisamente este castigo. Pero vemos que la fiesta de bodas debía llevarse a cabo a pesar de que los invitados no habían querido asistir. ¿Qué decretó el rey? Una segunda invitación para que para que los siervos salieran a los caminos e invitaran a todo aquel que pasara por esos caminos. Darle a la gente de cualquier condición, sea pobre, sea rico, moral o inmoral, bueno y malo, como dice aquí, la oportunidad de asistir al matrimonio de su hijo era lo más importante, y las festividades ya estaban planificadas y estaban para llevarse a cabo, como ya el rey había dispuesto. Vemos que esta era una invitación insólita.
ya que gente de todas las naciones tuvo ocasión de participar de la, de la boda o de rechazar la oferta. O sea que también aquellos que fueron invitados por segunda vez, buenos y malos, también tenían la decisión en sí mismos. ¿De qué? De asistir o no asistir. Vemos que una razón principal para que no asistamos a la invitación de Dios para ser parte de las bodas de su Hijo, del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? Nuestra propia agenda. Porque muchos no están aquí, porque prefieren trabajar en domingo que darle el tiempo al Señor. O quieren quedarse en casa para descansar y no darle el tiempo que el Señor requiere para nosotros. Siempre está en nosotros esa decisión de aceptar o rechazar la invitación de nuestro Dios. Vamos a ver que esta parábola encierra una profunda enseñanza. Y esta enseñanza que también vemos nosotros en esta parábola, porque no solamente es para el juicio sobre la nación de Israel, y la invitación que ahora nosotros hemos recibido para ser partes de esta gran boda, sino que es un llamado a la salvación. Tenemos que ver cómo Dios nos está llamando, Dios nos está invitando a la salvación. Por eso no podemos decir que es un asunto cualquiera. La invitación de Dios, el llamado de Dios a la salvación, no es algo que podemos tomar simplemente a la ligera, sino que debemos realmente darle la importancia, como aquí, a lo que es asistir a una boda. Imagínate, Dios te está invitando, Dios está haciendo el llamado a todos los hombres, ricos, pobres, buenos, malos, a ser parte de este gran acontecimiento. Como te decía, ¿qué significa una boda realmente para una persona que se va a casar? Sí, es uno de los eventos más principales en toda su vida. Por eso tienen que hacerlo también de manera correcta. Tienen que hacerlo con la persona correcta. Y eso es lo que nosotros podemos resaltar de esto. Un llamado a la salvación que Dios está haciendo a todos los hombres. Gracias a Dios que tú estás aquí. Has respondido a ese llamado, a esa invitación. Vemos que el llamado a la salvación representado en esta parábola, pues habla de regocijo. El regocijo, el gozo que hay en uno por ser parte de las bodas. Es un acontecimiento bello y muy valioso que tiene lugar una vez en la vida de las personas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere y espera. Sabemos que una persona que se casa, se divorcia y se casa y se divorcia, pues no habla de que esta persona sea feliz, de que esta persona haya encontrado el gozo, la felicidad, porque realmente no le ha dado importancia a este gran acontecimiento. De hecho, recordemos lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Cuando la confrontó, le dijo: es que 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tuyo. O sea, ya deja de hacer estas cosas y recibe la invitación que yo te estoy haciendo. Ven y bebe del agua viva, de la cual te va a quitar toda esa sed. Entonces vemos la importancia de este llamado, cómo realmente debe ser importante para nosotros, especialmente como cristianos. Cuando Vivi y yo decidimos casarnos, formar una familia delante de Dios, con Dios como testigo, pues lo pensamos en el sentido de que es una vez hasta que Jesús venga. O sea, pues sí, a ver qué sale. Pues a ver cuántos años duramos. No, o sea, ya de entrada uno está decidiendo que es hasta que uno muera, hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús venga. Y eso es lo importante cuando llegamos a entender y darle el valor al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, estamos cayendo en esa actitud, de que cuando quiero voy, cuando quiero hago las cosas. Dios no está queriendo eso de nosotros, por eso Él nos está dando una vestimenta,
la cual nos representa no solamente dentro de la boda del Cordero, sino también para este mundo. Vemos que la vestimenta o la falta de ella era tan importante para el rey. ¿Por qué? Porque así vemos que él se paseaba durante el banquete, durante la celebración, y por eso pudo darse cuenta que ese hombre que no estaba vestido con la vestimenta correcta, lo confrontó. ¿Y qué pasó con él? Le pidió a los siervos atarle de manos y echarlo a la oscuridad de afuera. Y eso es lo que va a acontecer, hermanos, si nosotros no le damos importancia al llamado de salvación que Dios ha hecho a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos cuidando dignamente la vestimenta que nos ha proporcionado el sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Todo el tiempo nosotros que debemos de tener esta vestimenta con la cual el Señor nos ha vestido. No es para que estemos desechando. Imagínate que tú decidas venir no de manera digna a estar en la presencia del Rey, en la presencia de Dios. Dios puede traer juicio sobre nosotros. Y como dice ahí, le pidió a los siervos atarle de manos y echarlo a la oscuridad de afuera, donde ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Entonces veamos lo que la vestimenta simboliza. Esto no es muy difícil, ya que la Biblia nos dice exactamente qué significa la vestimenta en esta parábola. Vamos a ver Apocalipsis 19, 6, 8. Apocalipsis 19, 6, 8 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la vestimenta que el Señor ha proporcionado para nosotros, para la novia del Cordero? El lino fino. ¿Y qué representa el lino fino? Las acciones justas de los santos. Por eso el llamado a la santidad, el llamado a ser mejores. Por eso yo te decía que cuando tú ves lo que acontece en el capítulo 21 de Mateo, tú te das cuenta esa secuencia. Viene el juicio sobre la nación de Israel, viene la manifestación de la autoridad de Jesús que él tiene, porque recordemos que ya en el versículo 18 de Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Lo que no contestó a los fariseos en ese capítulo 21, lo manifiesta y lo declara en el capítulo 28. Dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y vemos que después de que Jesús declara su autoridad por sobre todo lo que él es y ha hecho, viene entonces la parábola de los dos hijos, donde vemos que sobresale aquel hijo que se arrepiente. Y ya después viene entonces lo que va a pasar con aquellos que no mantienen la vestimenta. El juicio sobre aquellos que pueden aceptar el llamado, la invitación, pero no guardar sus acciones dignas delante de nuestro Dios. Todo tiene que ver con las acciones personales, las buenas decisiones hechas por la persona, por la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Y la iglesia se conforma ¿de qué? De personas. Entonces vemos que se manifiestan, todas estas acciones se manifiestan en una vida ordenada, un carácter íntegro y buenas obras. Esto es a lo que hemos sido llamados para ser realmente
partícipes de esta gran invitación y de este llamado que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque esto exige, para que yo pueda tener acciones, una vida ordenada, un carácter íntegro y buenas obras, exige entonces de que yo me arrepienta del pecado. Aceptar el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestras transgresiones y recibir al Espíritu Santo que nos permite vivir en obediencia a las leyes de Dios. Eso es lo que debemos nosotros estar mirando en este llamado. Vemos que la Biblia usa las vestimentas como analogía para mostrarnos cómo debemos vestirnos de una conducta agradable a Dios, aunque esto se oponga a lo establecido por el mundo. Como te digo, estamos en un tiempo donde ya las reglas simplemente cada uno las hace. Te vistes como quieres, te peinas como quieres, ya no tomas en consideración lo que pueda estar establecido. Lo que antes era bueno, pues ahora simplemente se trata como algo malo. Y no es algo que nosotros podemos estar adoptando. Por eso debemos vestirnos de una conducta agradable a Dios. Vemos como Pablo, el apóstol Pablo, nos da un pasaje donde él enseña la forma de que debemos de deshacernos de los malos hábitos y de vestirnos de buenos hábitos. Efesios 4, versículo 20 al 24, aquí Pablo nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vestirnos del nuevo hombre? ¿Cómo hacemos nosotros para que nos despojemos del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa que dice aquí está viciada conforme a los deseos engañosos? ¿Cómo podemos nosotros vestirnos del nuevo hombre? ¿Qué hacemos nosotros por lo regular cuando tú te bañas y después de que te bañas pasas a vestirte? ¿Cómo lo haces? Pues una prenda por una, ¿sí o no? Primero una cosa y luego otra y luego otra. Y claro que para eso hay un orden. Primero la ropa interior, después tu pantalón, tu falda, tu blusa, tu camisa, lo que sea. Tampoco puedes hacerlo primero el pantalón, luego la ropa interior, pues imagínate, ¿no? También hay un orden. También cómo nos vestimos, pues una prenda a la vez. O sea que paso a paso. Si nosotros queremos agradar a Dios, claro que no podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa de la noche a la mañana, pero sí podemos hacerlo paso a paso, tomando nota de la manera en que tú estás fallando a Dios. Vemos también que el apóstol Pedro escribe sobre cómo resistir a Satanás y vestirnos de humildad. Primera de Pedro 5:5, aquí nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que debe de caracterizar nuestra vestimenta es la humildad. Aunque tú puedas ser la persona más exitosa en este mundo, o seas una persona que ha tenido logros, ha tenido éxitos en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, como ser humano, son buenos logros, grandes logros, dignos de tomar en cuenta. Pero cuando llegamos y estamos en Dios, lo que Dios quiere que reflejemos, ¿qué es? Su humildad. Revestíos de lo que Cristo se revistió. Él no se aferró a ser igual a Dios,
sino que no solamente se humilló haciéndose hombre, sino tomando forma de siervo. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, revestirnos de humildad, que realmente no le damos tanta importancia a los logros de este mundo. ¿Por qué? Porque estos pasarán, ¿sí o no? Y eso es algo que no nos debe de preocupar a nosotros. Si queremos recibir gloria y honra, que sea de parte de ¿quién? De nuestro Señor y no de los hombres. Si el hombre te lo da, qué bueno, pero no es lo importante para ti. Siempre sé humilde delante de los demás, porque sabemos que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Cada mañana que nos levantamos y vestimos para el día en que tenemos por delante, nos ponemos la ropa, una prenda a la vez. Como veíamos hace ratito, te pones la ropa interior, después el pantalón, la blusa o la falda, etcétera, y de esta manera salimos a la calle, ¿verdad? Yo creo que nadie sale desnudo diciendo, ay, se me olvidó vestirme. A lo mejor se te olvida una prenda, pero no sales desnudo completamente, ¿verdad? Entonces, para nosotros es así. Nunca nos olvidemos vestirnos, revestirnos de la humildad de la cual el Señor se alegra. Y como dice aquí, da gracia a los humildes. ¿Sí? Sé humilde ante los demás. No importa que el cargo, los logros, la profesión que tú tengas. A lo mejor donde tú trabajas, ahí sí tienes que manifestar tu autoridad con tus logros que has alcanzado, pero no cuando estás en la presencia del Señor. Amén. Que eso es lo que realmente cuenta. Por eso vemos que el carácter es semejante y debemos mejorar nuestra actitud, una acción a la vez. Como te decía, así como tú te vistes una prenda a la vez, nuestro carácter tiene que ir mejorando una acción a la vez. Si tú sufres de un problema de mal genio, pues por muy difícil que pueda para ti ser cambiar este mal genio, tu temperamento, pues puedes llevarlo a que sea más calmado y menos agitado. Se puede lograr. ¿Todo en quién? En Dios. ¿Sí? Ya no te dejes llevar por las circunstancias, por ese temperamento. A veces decimos que una persona que se enoja, se irrita fácilmente, tiene un carácter fuerte. Realmente es un carácter débil, porque luego reacciona a las circunstancias. Cuando uno tiene precisamente más control sobre las cosas, sobre las circunstancias, pues es que tienes un carácter más firme, más fuerte. Por eso te contienes a no decir, a no criticar, a no confrontar o ofender a las personas, porque sabes controlar tus emociones. Por muy difícil que pueda parecer algo que sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que todo en Dios es posible. Yo recuerdo que cuando yo iniciaba mis clases, mi vida cristiana, había una lección y se me quedó muy grabada, donde el pastor a mí me enseñaba y me decía, para que pueda haber un cambio en nuestras vidas, tienes que llevar a cabo las 3 Ds. ¿Y cuál es ese plan de las 3 Ds? Es desearlo, disciplinarte, para que puedas deleitarte en ese logro. Entonces, primeramente tienes que desear cambiar. ¿Qué deseas cambiar en tu vida, en tu carácter? Una vez que tú deseas cambiarlo, empieza a disciplinarte, tomar cuidado y control de todo aquello que provoca esa mala acción, esa mala actitud. Y una vez que tú lo logres, te vas a deleitar, porque ya no vas a actuar de esa manera impulsiva e incorrecta como lo estabas haciendo. Porque recuerda que todo lo que hacemos, la manera en que reaccionamos ante las circunstancias, pues habla de nuestra imagen. ¿Sí o no? Podemos decir, a ver, cuando escuchas el nombre de hermano Roque, de repente algo te viene, el enojón, o el criticón, no, el hermano buena onda, ¿sí o no?
O sea, lo que Él es en su carácter, pues es la manera en cómo lo identificamos, ¿sí o no? O si hablamos de hermana Mari y de repente te viene a ti, la chismosa, la entrometida, la metiche, ¿no? La hermanita que siempre está dispuesta ahí a ayudar. O sea, depende cada quien refleja su imagen, ¿sí o no? O sea, que si alguien te dice que eres enojón, pues te vas a enojar, porque no quieres que te cataloguen de enojón. ¿Pero por qué te enojas? Porque eres enojón, ¿sí o no? Entonces, no nos enojemos cuando alguien nos diga el por qué nos identifica de esa manera, porque es la imagen que estamos proyectando, porque no hemos tenido el deseo ni la disciplina para cambiar. Seguimos siendo la misma persona. Y créeme que no es fácil que todo el tiempo nos estén hablando, ¿no? Imagínate que alguien diga, pues yo me acuerdo que eras bien enojón. Te deleitas y que, gracias a Dios, ya no soy así. Gracias a Dios, ya no soy así. Qué bueno que pude cambiar. ¿Pero por qué? Porque deseaste cambiar y te disciplinaste para cambiar. Así es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso es importante, y siempre menciono esto, es nuestra responsabilidad de cada uno. Qué bueno que Dios nos cambiara así a la primera, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? Despójate. No es algo que lo logras a través de la oración. Hermano, ore por mí para que Dios me quite lo enojón. No funciona de esa manera. Tú tienes que desear despojarte a ti mismo. ¿Para qué? Te disciplines y te deleites cuando la gente diga, es que antes eras bien enojón, hermano, y gracias a Dios ya no lo eres. Te deleitas en ese logro que tú has conseguido en el Señor. Por eso podemos decir en otras palabras, cambiamos cuando algo nos toca el corazón. Y solo entonces se puede iniciar una transformación duradera en la vida de uno. Hay ocasiones en que tienen que pasar ciertas cosas y a veces muy duras para que cambiemos. Alguien puede ser muy arrogante, muy soberbio, muy orgulloso, pero cuando viene algo en la vida y lo tumba, lo hace cambiar, lo hace reflexionar. A veces esperamos eso. En lugar de desear cambiar, esperamos a que la vida nos maltrate, la vida nos golpee, para decir, ahora sí, ya entendí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no escuchamos el consejo de nuestros padres cuando éramos jóvenes y los tirábamos de locos? Eso en tus tiempos. O eso hicieron contigo porque a lo mejor eras peor que yo. Pero cuando creces y enfrentas una circunstancia parecida a aquella con tus papás, dices, ¿cuánta razón tenía mi papá? Ahora lo entiendo, ¿no? Lo que tuvo que batallar conmigo como hijo, ahora yo estoy batallando con mis hijos, lo que él pasó conmigo, ¿verdad? Entonces son circunstancias, golpes de la vida, que si no entendemos porque quiero cambiar, deseo cambiar, me voy a topar con pared en algún momento. Y es ahí cuando vas a decir, cuánta razón tenía mi mamá, cuánta razón tenía mi papá. Pero ya traes semejante chipotote, ni modo. ¿Sí? Aguántate. Y tienes que pasar por esa circunstancia, por ese dolor. Por eso es importante que para que se produzca un cambio de vestimenta, uno debe llegar al punto en que debe desear cambiar. Junto con ese deseo también debemos hacer el compromiso de perseverar. Tienes que perseverar. Es que por más que trato no puedo. Persevera. Te digo, no es de la noche a la mañana. Se dice que se necesitan 30 días al menos para poder cambiar algo. Entonces, por 30 días tienes que cambiar, tienes que esforzarte, por muy difícil. Es que no me puedo levantar temprano. Es que por más que trato no puedo. Persevera. Y llegará el momento en que ya no te va a costar ningún esfuerzo, ¿sí? Así es como debemos tratar con cada deseo y cambio que queremos tener en nuestra vida. Vemos también, regresando un poco a este hombre que decidió presentarse a las bodas sin la vestimenta adecuada.
Eso habla de una desobediencia intencional. Imagina, aquí en el salón se están celebrando unas bodas o una fiesta donde ves a la gente pues bien vestida, arreglada, maquillada, etcétera, etcétera. Y tú vas pasando por la calle, pues ni tienes la invitación, ni la vestimenta acorde a lo que se está celebrando y entras. En el momento en que tú entras, ¿qué va a hacer la gente? ¿Y quién lo invitó? Yo creo van a ir al que organizó la fiesta. Oye, ¿tú lo invitaste? ¿Tú lo conoces? O sea, la gente se va a cuestionar, ¿sí o no? Porque no estás vestido adecuadamente. Pero tú entraste. O sea, es una desobediencia intencional, con alevosía y ventaja. O sea, no importándote ni lo que se está celebrando, ni dando respeto a quien está llevando a cabo ese acontecimiento. Entonces, esa es la actitud de esa persona que vemos dentro de las bodas. Con esto en mente, volvamos a ese invitado que yo te decía. Vemos que este hombre no vestía el atuendo correcto por voluntad propia. ¿Sí? O sea, él simplemente quiso ir como él quiso. Sabiendo cuál era el código de vestimenta que se esperaba, intencionalmente optó por asistir con la ropa equivocada. Más aún, estaba firmemente decidido a no vestirse mejor. Él estaba desafiando abiertamente al rey y a todo lo que esto representaba, oponiéndose a todo lo que el matrimonio simbolizaba también, y haciéndose partícipe de la causa común con la oposición, es decir, con aquellos que inicialmente se habían rehusado a aceptar la invitación. Si nosotros consideramos, como ya te mencionaba, que Dios trajo un juicio sobre la nación de Israel, ahora para estos tiempos, cuando el pueblo de Israel sigue siendo el mismo, ellos todavía siguen rechazando a Jesús, negando a Jesús, pero hay judíos que han aceptado a Jesús y a eso se les llama judíos mesiánicos, que han aceptado la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos son cristianos, judíos mesiánicos. Entonces, pero dentro de esos judíos mesiánicos, porque si tú recuerdas cuando lees las cartas de Pablo, vemos que había ya muchos dentro de las iglesias cristianas, en Corintio, en Gálatas, en cualquier otra ciudad donde había una iglesia cristiana, había judíos supuestamente mesiánicos que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué estaban haciendo ellos dentro de las iglesias? Tratando de imponer la enseñanza de la ley. Tú debes de circuncidarte para que puedas afianzar, afirmar tu fe en Jesucristo. O sea, todavía seguían con esas tradiciones y para estos tiempos es lo mismo. Ellos siguen aferrados, aunque dicen que son judíos mesiánicos, siguen todavía apegados a tradiciones y costumbres que ya nada tienen de valor en la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos que es una situación que continúa hoy en día. Entonces, vemos que este hombre estaba, digamos, apegado a esa oposición que se dio primeramente, a aquellos que rehusaron a aceptar la invitación que habían recibido. Entonces, a veces, desafortunadamente, también nosotros como cristianos estamos aquí en la iglesia, pero seguimos aferrados a tradiciones y costumbres que más que ayudarnos están perjudicando nuestro lugar dentro de la iglesia. Por eso es importante que estudiemos, nos humillemos delante del Señor, porque recuerda, Él da gracia a los humildes, y vemos que esa actitud de esta persona pues era extremadamente desafiante, es un desafío directo al rey. Por eso que cuando el rey lo confrontó no tuvo nada que decir. Dice, él enmudeció. O sea, ¿con qué te excusas? ¿Qué palabras tú puedes usar para decirle al rey? Pues es que así son mis ropas, ¿no? O yo no sabía. Bueno, si recibiste una invitación, pues sabías de lo que
estábamos hablando de lo que se iba a celebrar. Entonces vemos que sabía las consecuencias de violar el código de presentación personal. Como yo te decía, si está aquí la celebración, entra una persona con la ropa no adecuada, se le confronta, se le critica y al final de cuentas, ¿qué pasa? Se le echa afuera, ¿no? Llega el papá o el novio y le va a decir, ¿sabes qué? Tú no fuiste invitado, retírate. Sí, es sacado. Lo que vemos, lo que hizo el rey en el versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces todos aquellos que realmente no han aceptado de corazón, con humildad, la invitación a la salvación, ese va a ser su destino. Este era un castigo muy severo. La oscuridad de afuera se refiere a un tiempo de juicio en el cual Dios juzgará al mundo, todos lo sabemos. Y todos los que muestran actitudes desafiantes como la que se describe en esta parábola tendrán que rendir cuentas. No se nos olvide, vamos a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Y sabemos que Dios inicia ¿por dónde? Por los de su casa. Entonces, tengamos temor, tengamos realmente en cuenta lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. El juicio se condenará a quienes no vistan las ropas adecuadas, aquellos que no tengan una manera de pensar de acuerdo a la de Dios. Si tú piensas opuesto a Dios, tenlo por seguro que el juicio vendrá y serás echado fuera. Por eso vemos que una de las cosas o uno de los aspectos más difíciles de la enseñanza de Cristo es esta, que tú te vistas de honra y al final el Señor te rechace. Porque también dice la palabra que unos dijeron Señor, pero si nosotros hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho esto en tu nombre, y ahora tú dices, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces se engañaron a sí mismos. Y vemos que la enseñanza de Jesús llevó inclusive a los discípulos a decir, bueno, entonces ¿quién va a ser salvo? O sea, dura es esta enseñanza. ¿Quién podrá entonces ser salvo? O sea, las palabras del Señor no todas son amor. O por amor el Señor nos está diciendo todas estas cosas. ¿Sí? Cuando regañamos a nuestros hijos, lo hacemos porque los odiamos, porque queremos lo peor para ellos, o porque realmente los amamos. ¿Sí? Aunque sean duras, aunque tú le estés diciendo esto, hija, hijo, esto, aquello, lo otro. Sí, pero ya no me digas tanto que me duele. Pues sí. Es que tú no me amas, no, por cuanto te amo, te las estoy diciendo ahorita, para que cuando vengan, no estés ahí sufriendo, de verdad, ¿sí? Entonces, dura es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y vemos que dura es la palabra del Señor, por eso vemos, como dice en el versículo 14, porque la parábola concluye con la declaración de Cristo de que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué decides ser tú? ¿Un llamado que al final va echado fuera? ¿O un llamado y ha sido escogido para ser parte de las bodas de nuestro Señor Jesucristo? Por eso vemos que la palabra escogidos aquí se aplica a quienes no solo reciben un llamado, sino que además deciden aceptarlo voluntariamente, porque tienen la seguridad de estar adecuadamente vestidos y también perseveran en su compromiso de esforzarse por entrar al reino de Dios, con una actitud agradable a Dios. Por eso el hecho de que uno empiece a mirar por sí mismo, como vimos la semana pasada, autoexamínate. No dejes de autoexaminarte para que todo lo que hagas delante del Señor sea digno,
ante sus ojos, porque ya sea que si no lo haces dignamente, solamente comes juicio para tu vida. Comes y bebes juicio para tu vida. Lo que Dios no quiere es condenarnos ¿con quién? Con los de afuera. Amén. Por eso, ¿quiénes son invitados a la fiesta de bodas? Aquellos que Dios está preparando ahora mismo durante esta generación para su reino, el cual será establecido sobre la tierra cuando Cristo venga. Y la pregunta para terminar, ¿qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Crees estar vestido y listo, pero en realidad te falta alguna prenda? Algo que necesites cambiar, algo que tú sabes que el Señor requiere, está requiriendo de tu parte, pero tú simplemente no quieres doblar las manos, simplemente no te quieres humillar delante de nuestro Señor. Cuando miramos a esta parábola, es una llamada de atención para que todos nos aseguremos de ponernos las ropas apropiadas de la justicia de Dios. Amén. No en un sentido natural. Yo creo que en domingo es cuando tú me ves vestido de esta manera. Pantalón de vestir, camisa, corbata y zapatos de vestir. Entre semana yo creo que tú me ves en la calle y dices, ¿a poco ese es el pastor? No. Y precisamente por cuanto yo sé que ando de aquí para allá, para arriba, me pongo una ropa más cómoda. Sí. Quizás no es la del domingo, sí. Porque si me visto así y voy a hacer cosas, pues sería muy incómodo para mí, ¿no? Entonces, no es la vestimenta externa, sino de la cual nos ha revestido el Señor espiritualmente. Amén. Son nuestras actitudes las que deben ser agradables a nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar un tiempo de reflexión en esta palabra. Yo quiero, hermanos, que empecemos a considerar esto como algo muy importante. Siempre lo ha sido. Esto es importante para Dios y esto es importante para nosotros como iglesia. Papás, especialmente hago un llamado a los papás. ¿Dónde están tus hijos? No te conformes con estar tú siendo parte de este llamado. No te conformes con ser salvo tú. ¿Qué hay de tus hijos que todavía no están en el Señor? No tengas temor. Habla con ellos. Medita en esta parábola, en esta palabra y siéntate a hablar con ellos. A lo mejor la razón del por qué no están aquí es por ti. Humíllate, pide perdón. Si no has sabido ser padre para ellos en un momento de su vida, reconoce ese error y arrepiéntete. Es el tiempo, hermanos, que empecemos a tomar en serio nuestra salvación, porque lo que viene y nos va a agarrar como ladrón en la noche. Ni sabemos cuándo ni cómo, pero va a pasar. Pero ¿qué hay de los que no están aquí? O sea, tu esposo, tu esposa, tus hijos, amigos, familiares. Empecemos a hablar y compartir de la palabra. Así nos rechacen, así se burlen, así nos odien. Quizás no llegar al extremo de que nos afrenten y nos maten, pero así es parte de. Ese es el riesgo que corremos. Nuestra vida también está siempre en riesgo por causa de Cristo. Si a Él lo rechazaron, también habrá quien te rechace a ti. Pero confiamos en el Señor. Amén. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de ver a nuestros hijos, a nuestra familia en el Señor. Pongámoslo en oración, pidámosle a Dios la sabiduría
Dile: Señor, ¿en qué debo cambiar? Que sirva de testimonio para ellos. Yo creo que ha sucedido que cuando tú quieres compartirle a un familiar, dicen: ay, ¿tú qué? Si eras peor que yo. Sí, reconoce lo que eras peor que él, pero que estás cambiando y te estás esforzando. Que eso lo tome en cuenta y que no tome eso como pretexto para no responder al llamado de Dios. Al final él tendrá que hacer una decisión: si estar en las bodas o no ser parte de las bodas, pero será su decisión. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor mío, en esta mañana. Damos gracias por tu palabra, por la manera, bendito Dios, en que nos estás hablando, para que mantengamos la vestimenta con la que tú nos has revestido, Señor mío, cuando llegamos a Cristo. Es el tiempo, Dios, en que debemos mirar hacia ti, hacia las cosas de arriba, Señor eterno, y no sobre las que están aquí en la tierra, Padre. Es el tiempo, Dios, en que le demos importancia al llamado y a la salvación que has traído a nuestras vidas, Señor. Damos gracias por nuestra familia, que es parte de esta gran familia espiritual, Señor. Pero queremos pedir por aquellos que todavía no son parte, que se han negado o que han estado aquí, Señor mío, pero por alguna razón se han apartado. Oramos en el nombre de Jesús porque tú hagas un camino nuevo donde no lo ha habido, Señor, para que ellos puedan llegar y ser parte de este gran acontecimiento del cual nosotros, como iglesia, estaremos siendo la novia para el Cordero de Dios, para tu Hijo amado, Señor. Oro en el nombre de Jesús porque venga a tu iglesia el gozo de tu salvación, Señor. Que podamos vestirnos de lino fino, Señor. Que podamos tener acciones dignas de arrepentimiento. Que si vendrá un juicio, Señor, sabemos, Padre, que no será para nosotros, porque en ti estamos y en ti perseveramos, Señor. Oro, Dios eterno, porque tú estés reconciliando cada familia, padres con hijos, hermanos con hermanos, Señor eterno, esposos con esposas, bendito Dios. Que haya un tiempo de reconciliación en las familias, Señor eterno, y sobre todo aquí en tu iglesia, bendito Padre, por todos aquellos que se han apartado. Oramos, Dios, porque puedan venir de regreso como el hijo pródigo. Habrá quien tenga que volver en sí y reconocer que ha pecado en contra tuya, Señor eterno, y que pueda venir delante de ti, Señor, revestido de humildad, Padre, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo estamos pidiendo, Señor. Aleluya, Señor. Habla ahí con Dios. Tú eres bueno, mi Señor. Te entrego hoy mi corazón. Yo vengo hoy, alzo mi voz a ti, mi Dios, ante tu altar. Alza tu voz delante de Dios. Te entrego hoy
ti, mi Dios, ante tu altar. Y dile que has venido aquí. Vine para amarte. Vine para darte honra. Vine para humillarme y darte todo lo que soy. Hoy he venido, Señor, vine para amarte. Vine para darte gloria. Vine para humillarme y darte todo lo que soy, de lo que eres, y darte todo lo que soy. Entrégale tu vida a Él y dile, y darte todo lo que soy. Oh, Señor, yo he venido, vine para amarte. Vine para darte gloria. Vine para humillarme y darte todo lo que soy hoy, Señor. Amén, Señor. Hoy queremos, Padre, ser revestidos nuevamente de humildad delante de ti, Señor. Y qué mejor, Dios, gozarnos en tu presencia y ser vestidos, y como seremos vestidos en la boda, Señor, con lino fino. Vamos a declarar lo que somos. Somos la iglesia, la novia del Cordero, y pues vamos a gozarnos. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y
a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. ¡Vamos, dilo! Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Oh, Señor, nos gozamos en ti, Señor. Ve al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gloria a ti, Señor. Gloria al que vive, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. A ti alabamos, Señor, a ti exaltamos y reconocemos como el único Salvador, Padre. A ti la gloria por siempre, Señor. Tú que eres poderoso, Padre, eres eterno, Señor. Eres grande, Señor. Eres grande y poderoso, Señor. A ti glorificamos por siempre, Señor. Y cantamos, Señor, a ti, Señor. Celebramos, Señor, y festejamos tu victoria, Señor. Y celebramos que tú vives por siempre, Señor.
Celebrad a Cristo, celebrad, vamos, celebra. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él resucitó, Él resucitó, y por siempre Él vivirá. ¡Declaro! Resucitó. Él resucitó. Vengan a celebrar. Y vamos a celebrar. Que nuestro Dios resucitó. ¡Celebrar! Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¡Vamos! Él vive, Él vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, y todos a celebrar, y juntos a celebrar, y vamos a celebrar, y todos a celebrar, que nuestro Dios resucitó. Oh sí, Señor, celebramos, Dios. Bendecimos unos a otros, bendigan al hermano y a la hermana, que Dios los bendiga y que tengan una semana muy próspera.